están? Es un gusto saludarlos desde los libros. Y bueno, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar del liderazgo. En principio, Santiago Beorlegui nos viene a hablar de su libro Ser Líder. Y luego, Alfredo Esponda nos viene a hablar acerca del liderazgo fallido, de ambos de Ediciones Granica. Entonces, está realmente buenísimo el programa de hoy. Por favor, no se vayan, nos la vamos a pasar bastante bien. Y bueno, vamos a dar la bienvenida en primer momento a Santiago Beorlegui. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Oye, pues qué gusto tenerte de nueva cuenta por aquí. Hace 2 años estuviste aquí con nosotros hablamos de Creo lo que creo, Sí. tu segundo libro. Sí, mi libro anterior, sí, exactamente. Creo lo que creo, que era el segundo paquete de herramientas de la metodología de coaching transformacional. Y ahora, pues, con el nuevo bebé, ¿no? Ahora el nuevo bebé, Ser Líder. Sí. Ser líder, tú hablas de herramientas que tienen que ver con el ser. Con el ser y con el hacer. Y ser líderes justamente nos vienes a hablar acerca de estas herramientas de un líder que debe tener primero lo individual para después llevárnoslo al terreno de lo colectivo. Sí, exactamente. Mira, es un tema, tengo la fortuna de llevar muchos años vinculado con universidades en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y una de las cosas que, acercándome con los directores académicos de muchas de estas universidades, les digo, ¿por qué tenemos miedo, ya sea en las formaciones de grado o de posgrado, por qué tenemos miedo de hablar del ser? No estamos hablando de cosas esotéricas, místicas, cuánticas. Estamos hablando de terminar de ayudar a las personas a forjar su identidad, su personalidad, su carácter. Y eso es el ser. Eso no tiene nada que ver con el hacer. Y sin embargo, sí parece que es un tema escabroso. Oye, Santiago, ¿y por qué? Más bien, ¿qué vamos a encontrar de diferente? Hay muchos libros de liderazgo. ¿Qué vamos a encontrar de diferente en tu libro que no haya habido antes? No, gracias por la pregunta, porque de hecho es lo primero que digo. Se han escrito tantos libros sobre liderazgo. Debo decirte, en los últimos 18, 20 años, olvídate de los que se publicaron el siglo pasado, que suena muy lejos, que fue hace 25, 30 años. Claro, claro. Pero bueno, en los últimos 18 años se han escrito 200, 300 libros de liderazgo, y si buscamos los orígenes, Drucker, Hoffman, Senge, Cadwell, pues llevan 30 años escribiendo libros sobre management y sobre liderazgo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues en mi labor de investigación me puse a buscar, a ver, cuáles eran las aproximaciones, desde dónde entraban al tema del liderazgo. Y siempre lo que encontré fue qué es lo que un líder debe de hacer, tiene que hacer. Y muchos casos prácticos, historias de éxito. Sin embargo, nunca hablaban de la identidad, de la personalidad y del carácter de esas personas que son directores o que son gerentes o que son dueños de empresas, empresarios, y nunca hablaban de esa parte. Y me llamó muchísimo la atención. Y dije, bueno, veamos si ese es el común denominador. Y efectivamente. Y si eso fue por un lado. Y luego por el otro lado, pues la experiencia que hemos reunido en los últimos 12 años de estar haciendo coaching y consultoría, pues fue que, bueno, yo he trabajado a título personal con cerca de 1000 directivos en organizaciones, y junto con un equipo de colaboradores, coaches certificados, con avales internacionales, consultores, pues casi con 5000 directivos. Wow. En México, en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa. Y lo que empezamos a encontrar fueron comunes denominadores, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que planteo yo en el libro es, ¿quién dijo que ser jefe, que ser gerente o que ser director es sinónimo de ser líder? Y creemos que es así. Y nos encontramos históricamente con decenas, si no es que cientos, de gerentes y directores que no tienen ni la más remota idea de cómo ser líderes, y lo que hacen, lo que hemos hecho históricamente es emular a nuestros jefes. Entonces, copiamos, modelamos, reproducimos ciertas técnicas, ciertas costumbres, ciertos hábitos de nuestros jefes que creemos que, pues, si a ellos les funcionaron y son exitosos, pues a mí me van a funcionar también. Y ese es el criterio. Oye, Santiago, eso es bien interesante porque creo que muchas veces nos damos cuenta en las empresas que más que nada hay como malas copias, ¿no?
Y esa es de una. los Y luego líderes. la otra es que ves en estas grandes empresas que siguen siendo absolutamente verticales y piramidales, y cuando empiezas a ver al presidente o al presidente del consejo, o al director general, al CEO, y ves a sus reportes directos y parece ser que todos están cortados con la misma tijera. Se visten igual, hablan igual, piensan igual, porque pues es como el club de Toby. Y dices, ok, y en el momento que llega alguien con algún concepto, con alguna idea disruptiva, pues es tachado y es borrado del mapa y no, ¿qué pasa? ¿No? Oye, sí, no, y eso es bien interesante porque de hecho una de las habilidades de las que nos habla Santiago en lo individual es este tema de la influencia, ¿no? Y bueno, y la influencia es algo que, bueno, debe estar en todo líder, pero la influencia luego puede ser no muy positiva, que digamos, ¿no? Sí, entonces es aprender a medir las consecuencias de lo que digo y de lo que hago. Hace un par de años trabajando con el CEO de una empresa en Bogotá, en Colombia, de repente llegó y me dijo, no sabes lo que acabo de aprender. Y le dije, ¿qué? Me dice, pues venía yo caminando por el pasillo y de repente vi a un grupo de colaboradores en una junta y me metí a saludarlos y me quedé de mirón escuchando de qué estaban hablando y metí mi cuchara. Y les dije, no, bueno, pues yo creo que lo que deberían de hacer es esto y esto y esto. Y me salí. Y al rato llegó el vicepresidente que me reporta y me dice, oye, pues todo el mundo entendió que giraste instrucciones, entonces pues lo vamos a hacer como tú nos lo pediste. Y le dijo, no, a ver, espérame. Yo no les pedí nada, yo les di sugerencias, pero háganlo como ustedes quieran hacerlo. Cuidado con esto, que no un líder requiere aprender a medir las consecuencias de lo que dice y de lo que hace, porque es el ejemplo a seguir. Bueno, aparte de ser súper congruente, ¿no? Porque, bueno, sí, algo que es muy frecuente es que dicen una cosa y hacen otra cosa, y entonces, ¿cuál es el verdadero líder? Absolutamente, absolutamente. Entonces por eso hablo de ser líder, y ser líder es ser líder en la vida. No puede ser líder en el ámbito familiar, o en el ámbito personal y no serlo en el trabajo. Y tampoco puede ser solo líder en el trabajo y no llevarlo al ámbito familiar. Entonces esto es de ida y vuelta y por eso hablo de ser líder en la vida. Son habilidades que requiere uno primero identificarlas. Lo interesante aquí es, porque algunas veces me preguntan, oye Santiago, ¿por qué escogiste 30 y no 40 y no 50? Y dije, no, a ver, podríamos haber escogido 30 o 40, o sea, más de 30. Sin embargo, nos quedamos con esta que consideramos que son las más representativas. Entonces, son 30 habilidades de líder en lo individual y una vez que ya las identificas, bueno, primero que sepas qué son, porque a veces hay algunas que ni siquiera el término te parece familiar, que sepas qué son y luego que te autoevalúas y que digas, ah, ok, esta sí la tengo desarrollada o no la tengo desarrollada y para cuándo te comprometes a desarrollarla. Sí, claro. Y una vez que ya identificaste estas 30 habilidades individuales, ok, ahora tengo un grupo de personas que me reportan, mis colaboradores, y lo que voy a hacer es verificar que tengo las habilidades colectivas, las del líder de líderes, para este grupo de personas poderlos convertir en un equipo y luego en un equipo de alto desempeño. Sí, no, bueno, interesantísimo. Y bueno, déjenme compartirles, amigos, que de hecho dentro del libro de Santiago vienen una serie bueno, unos cuestionarios que tienes que responder, unas tablas que tienes que responder si eres líder para ver cuáles de esas habilidades tienes y cuáles no tienes. Y como dice Santiago, no que te duermas en los laureles las que no tienes, sino que te pongas a trabajar. Y la otra, muchas veces me preguntan, Santiago, bueno, entonces ¿un líder nace o se hace? Y yo te puedo decir, históricamente, si revisamos, por supuesto, personajes oscuros y grandes estadistas, muchos han sido buenos líderes, grandes líderes. Ahora, ¿eso significa que tenían desarrolladas todas las habilidades? No. De las 30 individuales quizá tenían desarrolladas 10 o 12 y de las colectivas de las 20 pues tenían a lo mejor 5 o 6 y eran grandes líderes, pero no eran líderes completos. ¿Cuál es la intención entonces ahora de esta aportación? Bueno, pues es hacer una aproximación al ámbito de ser líder, de liderazgo, no desde el hacer, sí desde el ser, de tal manera que cualquier persona que le interese ser líder, desarrollar las habilidades para convertirse en un buen líder, pues tenga un mapa y diga, ok, ya tengo perfectamente claro qué sí tengo desarrollado, qué no tengo desarrollado y qué me hace falta.
que algo súper interesante es cómo haces una relación entre el ser, el hacer y el tener. Pero ¿te parece bien que vayamos a un corte y cuando regresemos nos hablas de esta relación entre el ser, hacer y el tener? Con mucho gusto. Amigos, enseguida volvemos. Estamos platicando con Santiago Beorlegui de su libro Ser Líder. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Santiago Beorlegui de su nuevo libro Ser Líder. Y bueno, Santiago, nos fuimos con la promesa que nos ibas a hablar de esta relación de la que hablas en el libro, acerca del ser, el hacer y el tener. ¿Por qué empezamos? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Sí. Y mira, es por mi propia deformación profesional como coach, entendí hace muchos años. Sí, yo hablo que ya es de formación profesional. Y tú también como coach. Ajá, claro. Y también, una de las cosas que nos ocurre es que se nos vendió tantos años la idea de que si no haces y no tienes, no eres, que nos la vendieron y nos la compramos. Y justamente una de las cosas que yo le pregunto a muchas personas a las que les doy coaching o consultoría es, ¿cuál es este quehacer que llena tu ser? ¿Qué estarías dispuesto a hacer que aunque no te pagaran por hacerlo, como te encanta, como es tu hobby, como lo disfrutas plenamente, estarías dispuesto a hacerlo aunque no te pagaran por hacerlo? Piensa que tienes, piensa que tienes $10 millones en el banco, ¿ok? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? No, pues viajar, no, pues poner una fundación, sí, pero al final,
¿Qué vas a hacer? Porque no te vas a dedicar toda la vida a eso. Ahora, imagínate que encuentras un quehacer que llena tu ser. Y dices, wow, pues de aquí soy. Y además te pagan por hacerlo. Wow. El mejor de los escenarios. Esta pregunta la formulé hace muchos años, me invitaron a Expo Management allá en Cintermex, en Monterrey, y me dijeron, queremos que les des, por favor, a los dueños de los directores y a los dueños de las empresas, que les des una sacudida. Y les dije, bueno, ok, yo me comprometo a hacerlo, nada más que me pagan antes. Igual y no les gusta el resultado. Porque si no les gusta, pues si se salen del salón, me dijeron, no te preocupes, va. Y sí, se los planteé de esta manera. Les dije, señores, allá afuera venden unas donas y un café buenísimo. Me pidieron que viniera a darles una sacudida y pues si al que no le guste, no se sienta obligado, adelante. Y sí, la pregunta era esa. Si en este instante tuvieras total y absolutamente resuelta tu economía, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Que aunque no te pagaran por hacerlo, de todas maneras lo harías. Y además les pregunté abiertamente, por favor, levanta la mano si estás en ese lugar, si lo que haces te subyuga, te encanta. Y de 600 personas que había en el salón, pues levantaron la mano quizá 400. Y les dije a los otros 200, ¿y qué esperas? Porque lo peor que te puede ocurrir es que lleves 35 o 40 años trabajando en una empresa o 20 años trabajando en una empresa, ya accediste a los siguientes niveles, ya pasaste por jefe, ya fuiste gerente, ya fuiste subdirector, ya eres director, eres vicepresidente y resulta que no disfrutas lo que haces. Lo cual es terrible porque entonces estás absolutamente frustrado y si estás frustrado tú, llevas la frustración a todos tus ámbitos y entonces, ¿qué culpa tiene tu esposa, tus hijos? Claro. Y por el otro lado, ¿qué culpa tienen tus colaboradores de este nivel de frustración que se proyecta todo el tiempo porque no disfrutas y porque no te gusta lo que haces? Ahora, ¿eso significa que el 100% de las actividades que realizo me tienen que gustar? No. Pero si estás arriba del 85-90%, bueno, estás en la gloria. Y lo que descubro es que hay muchos líderes que están tan metidos en el hacer que se olvidaron de su ser y que están absolutamente frustrados. Y entonces, ¿cómo los ayudamos? Que ahí está el reto. Y yo creo que nos das muchas herramientas bastante interesantes en el libro, porque aparte, como ya adelantábamos, amigos, pues Santiago nos lo divide en habilidades individuales, luego en habilidades de liderazgo colectivo, pero luego todavía te vas más allá y tienes unas que son habilidades gerenciales y otras habilidades directivas. O sea, que esas ya son del hacer. Ajá. Entonces, primero trabajemos con el ser, voy a desarrollar mis habilidades individuales, mis habilidades colectivas, ya desarrollé el paquete completo de habilidades del ser, listo, ahora sí ya estoy capacitado para ejercer como gerente, pero ¿cómo sé que tengo las habilidades para ser gerente? Hace 60 años el doctor Peters publicó un libro y se hizo famosísimo El Principio de Peter. Y sigue estando tan vigente hoy como hace 50 o 60 años. Y el Principio de Peter dice, la gente crece hasta su máximo nivel de incompetencia. ¿Y eso qué significa? Que tienes un excelente jefe de departamento y pierdes a un excelente jefe de departamento, lo promueves a gerente y ganas a un pésimo gerente. ¿Y por qué ganaste a un pésimo gerente? Porque no verificaste tú y tampoco verificó esa persona que tenía las habilidades requeridas para ser competente. Entonces, de lo que se trata aquí es que veamos cuáles son estas habilidades básicas de un gerente. Entonces, ya soy un líder en lo individual y en lo colectivo, ok, y ahora voy a ocupar un puesto gerencial. ¿Cuáles son las habilidades mínimas para ser gerente desde el hacer? Y me van a promover a una posición directiva, perfecto. ¿Cuáles son las habilidades que requiero desarrollar para ser director? Y no solo eso, lo hablábamos hace un momento fuera del aire y te decía, me he topado muchísimas veces con directores en un taller que di hace poco, una empresa muy importante en México, 12 directores generales de 12 unidades de negocio. Les dije, por favor, díganme cuáles son las habilidades directivas. Y empezaron a dictarme muchas de las gerenciales. Y les dije, el problema que tenemos justo es este. Que entonces ustedes son directores generales de título y en su tarjeta y en su letrero y en la puerta de su oficina, pero siguen haciendo micromanagement, siguen metidos en la ejecución, en la operación, en la administración y discúlpenme, pero como directores esa ya no es su función. Entonces, ¿hay algunas en común entre los gerentes y los directores? Sí, pero hay algunas que definitivamente ya no. O sea, cuando yo veo a un director administrando, ejecutando u operando, le digo, le sales muy caro a la empresa para estar haciendo esto.
Tu labor es estar metido en la planeación, tu labor es estar metido en la estrategia, tu labor es ampliar la red de relaciones hacia el interior y el exterior de la organización, lo cual de repente me dicen, oye, Santiago, no, a ver, espérame, ¿cómo? Sí, es que no tengo tiempo. Le dije, esa es la excusa número uno que estás haciendo otras cosas. Que requerimos desarticular. Por supuesto que no tienes tiempo porque sigues metido haciendo cosas, sigues metido en la operación y eso no te corresponde. Entonces, si algo que le sobra hoy a un director es tiempo, si sabe cómo organizar su agenda y si además entiende que ampliar la red de relaciones no solo es al exterior de la organización, sino al interior de la organización y que parte de sus responsabilidades es formar a su gente, que es otro round que me aviento durísimo con directores, porque les digo, hoy te lavas las manos y le pasas la estafeta y la responsabilidad completa al área de talento, al área de cultura, al área de recursos humanos y crees que ellos tienen la obligación de capacitar a toda tu gente. Y perdóname, no. Ellos te van a apoyar, pero el primero, estos calibraciones de desempeño que se hacen una vez al año o que se hacen 2 veces al año, respetuosamente se los digo, no sirven. Estas calibraciones de desempeño hay que hacerlas cada 8 días o cada 15 días. Y dices, no, pero ¿cómo? Sí, pero las hace el jefe superior inmediato. Y entonces verificar qué te falta, yo te voy a ayudar y esto no lo tienes y tómate este curso y léete este libro y ahora a ver aquí y a ver esto otro y va a ser tu mentor esta persona porque lo sabe hacer muy bien, aprende. Y entonces esta responsabilidad del jefe de formar a su gente y no de pasarle la estafeta a la gente de recursos humanos o de talento y decir, no, bueno, pues ahí capacítalos porque yo no tengo tiempo. Estamos como cuando llevamos a los niños a la escuela y decimos, ahí me los devuelves educados ya como para llevarlos a la universidad, ¿no? También es responsabilidad de los padres, aquí es igual también responsabilidad del líder. Hay una frase que a mí me gustó muchísimo de tu libro que dices que si no sabes te enseño, si no, ¿cómo es? Si no puedes te ayudo. A ver, por favor, cuéntanos la historia de esa frase. La historia de esa frase es trabajando con una universidad privada en México, la que durante muchos años ha sido considerada la más importante en México, en una junta en Monterrey, estando con rectores y vicerrectores, les dije, bueno, pues les comparto esta frase a ver si les hace sentido. Y luego se volvió de dominio público. Todos los vicerrectores, rectores y directores de campus la repetían. Y la frase... ¿Y si te daban derechos de autor? No. Pero la frase es muy linda, porque la frase dice, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te extraño. Sí. Claro. No puedes forzar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, si no quieres hacer esto, quizá este no sea el lugar para ti. Es increíble cómo lingüísticamente yo, otra vez por mi deformación ontológica, el lenguaje no es inocente. Y yo cada vez que escucho a alguien, es que es tu obligación, le digo, no, a ver, perdón, obligaciones no tengo ninguna. Tengo toda una serie de compromisos y toda una serie de responsabilidades, pero obligaciones no tengo una sola. No, bueno, pues obligaciones fiscales. No, bueno, a ver, todos tenemos responsabilidades, pero yo obligado no hago nada. Y no le pidas a tus hijos y no les pidas a tus colaboradores, es que es tu obligación, porque obligados nunca nada vamos a hacerlo bien hecho o con buen gusto, ¿no? Es la peor emoción en la que puedes hacer algo. Santiago, se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde puede encontrar el auditorio tu libro para que conozcan más acerca de ser líder? Mira, con muchísimo gusto, muchas gracias. El libro en este momento está a la venta en Librerías Gandhi, en El Sótano, próximamente en Porrúa. Y estamos negociando también para meter el libro en Sanborns. Ok, entonces lo encuentran en todos lados. Y si les interesa profundizar sobre el tema, porque tenemos un diplomado en línea y tenemos varias cosas, pueden visitar la página www.ser-mediolider.com. Ok, perfecto. Sí. Santiago, pues muchísimas gracias. Como siempre es un placer conversar contigo. Muchísimas Mucho gracias. éxito con Ser Líder y seguramente nos volveremos a ver para que nos sigas hablando de estos temas. Encantado. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues nos vamos a un breve corte. Cuando regresemos vamos a platicar con Alfredo Esponda acerca ahora del liderazgo fallido. De hecho, se va a quedar con nosotros aquí Santiago ahora a escuchar a Alfredo, ¿verdad? Claro. Bueno, amigos, no se vayan. Enseguida volvemos. Take it in, I'm gonna taste every flavor.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Hola amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Bueno, yo les prometí que hoy íbamos a hablar de muchos temas interesantes acerca del liderazgo y pues damos la bienvenida a Alfredo Esponda, que nos viene a presentar ahora Liderazgo Fallido. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido a Desde los Libros. gracias por la invitación. Oye, pues comenzamos con Santiago hablando de las habilidades que se necesitan para ser líder, tanto individuales como colectivas, digamos, desde el liderazgo colectivo. Pero ahora tú nos vienes a hablar de liderazgo fallido y decíamos ahorita de broma antes de entrar al aire que debieron leer todos estos líderes el libro de, de Santiago antes de fallar. Claro. Oye, ¿qué es esto de liderazgo fallido? Porque hay muchos libros que hablan de casos de éxito del liderazgo o de otros temas relacionados con liderazgo, pero tú elegiste liderazgo fallido. ¿Por qué elegir ese tema, Alfredo? Cuéntanos. Bueno, yo elegí el tema de liderazgo fallido con una gran carga emocional. Como ciudadano, yo soy economista, entonces desde el primer año de la carrera te casas con el país, con México, te casas con sus problemas económicos y sociales, los estudias, los analizas. Entonces yo he vivido todo ese tiempo desde el primer año de la carrera angustiado porque este país no soluciona sus problemas y a base de estudiar y analizar muchas cosas, pues llegué a la conclusión que la causa raíz de los males sociales es el liderazgo. De ahí que dije yo, pues voy a abocarme. Ahora, el subtítulo no hay que olvidarlo, porque dice, del error también se aprende. Claro. Es decir, mi finalidad pues también es didáctica. Quiero que la gente tome conciencia de lo que significa un liderazgo y cómo el equivocarse y cometer errores no es solamente dañarse a sí mismo, son las terribles consecuencias que generamos sobre los pobres que dependen del líder. Y hablamos, digo, de primera magnitud, pues con mayor razón el caso de un presidente de la República. Sus errores nos pegan a todos los ciudadanos. Un gobernador, sus errores nos pegan a todos los del Estado. Presidente municipal. Y por supuesto, yo arranco con casos de liderazgo fallido en el matrimonio. En el matrimonio, uno de los dos es líder. En algún momento uno influye sobre el otro y a veces el otro. Y eso hace que
ese matrimonio a veces sea disfuncional, los hijos crezcan mal y después decimos qué mala suerte, me tocaron malos hijos. Y yo, por ejemplo... Me tocaron, Claro, el famoso me tocaron. Yo, por ejemplo, muy pronto, después de casado, descubrí pues que el liderazgo lo tenía mi esposa. Entonces yo decidí muy rápidamente ser subgerente del hogar y con toda franqueza me fue mejor. Oye, ¿sí te fue bien con las habilidades de las que nos hablaba más o menos Santiago hace un ratito? Pues a menos, un poquito, claro que sí. Muy bien. Oye, algo interesante es, tú planteas en tu libro por qué es importante el liderazgo y me gustaría que nos compartieras un poco acerca de por qué tú lo ves importante. Por las terribles consecuencias que tiene, a favor y en contra. Un excelente liderazgo en donde quiera que se pare, el grupo social que dirige esa persona es distinto. Podemos hablarlo muy fácilmente el caso de un club social. En el club social que tiene un buen presidente, las aportaciones se aplican correctamente y el dinero luce. Y año con año, después de 8 o 10 años, te vuelves a parar en ese club social y ves obras que se realizaron con el dinero. Cuando hay un mal dirigente, con toda franqueza, lo único que ves son retrocesos, desgracias. Hay una serie de servicios que se prometen a los asociados y no se les cumplen. ¿Por qué? Porque quien lo dirige, desgraciadamente, distorsionó los efectos. Un ejemplo, hace poco estaba con mi hermano en el Parque Chapultepec y vimos unos juegos para treparse que estaban usando mis sobrinos y le digo a mi hermano, mira qué bonitos están estos, están nuevecitos. Le digo, ¿qué crees que va a pasar con ellos dentro de un año? Le digo, van a estar todos descuidados. ¿Por qué? Le digo, porque cuando empiezan las restricciones presupuestales, imagínate que está el director del zoológico y del Parque Chapultepec y le dice a sus compañeros, oye, nos disminuyeron el presupuesto en un 10%, nos vamos a bajar el sueldo en 10%. No, espérate. Mira, vamos a quitar el mantenimiento de estas cosas, vamos a quitar esto otro, pero no quieren sacrificarse. Yo creo que es uno de los principales errores que encontramos en el liderazgo fallido, que son muy exitosos. La mayor parte de los líderes sociales, los líderes políticos, son exitosos, por eso están como líderes, pero son exitosos para ellos. Claro. Para su grupo corto, cercano. Pero desgraciadamente están ocasionando un deterioro terrible de la situación social. Pero no para los que lo llevaron ahí, que Claro, ese es el grave problema. fueron engañados. Del país y de muchos otros lugares. Supieron crear un mundo mágico y la gente creyó y votaron por ellos y dijeron, fulano va a ser nuestro presidente, nuestro líder, nuestro secretario general. Ahí tenemos el caso de los sindicatos. Son extraordinarios líderes, no les puedes negar el liderazgo que tienen esos señores, pero son muy buenos para que el grupo cercano que los apoya estén derivando beneficios. Pero ¿qué pasa con el resto? Y no se puede hacer nada. Están protegidos. Y además, dime tú, un líder político que quiera prescindir del apoyo que le brinda un líder sindical, pues no, entonces no se pelean con ellos. Resultado, están bien protegidos. Sí, no, es terrible. Oye, y Alfredo, a mí me gustaría que nos contaras un poco acerca como el detrás de cámaras del libro, porque es bien interesante todos los casos que nos planteas, porque nos planteas, como bien dices, en la familia, en las personas, en las organizaciones, en el nivel político, en el nivel internacional, pero para eso debiste haber tenido una documentación bastante extensa. O sea, ¿por dónde empezaste? Claro. Por supuesto que sí. Mira, en primer lugar, déjame decirte, en CENCADE nosotros tenemos una universidad virtual corporativa donde tenemos ya más de 1 millón de graduados. Tenemos 50,000 alumnos permanentes, bueno, entre 48,000 y 51,000, entre los que se dan de alta o se dan de baja. Entonces, algunos de los cursos favoritos son precisamente los de liderazgo y tenemos una enorme responsabilidad con los clientes de que aquello que les estamos enseñando todo en línea, realmente esté produciendo los resultados. Los hacemos acompañar con asesores que de algún modo están ayudándoles a establecer. Se tienen indicadores y se hacen evaluaciones también en línea, nos juntan a la gente y se les aplica para que no se copie, porque es muy fácil en línea que entre ellos dicen, oye, tú que sabes y que sí estudiaste el curso, pásalo por mí, te doy mi clave, contesta. Desgraciadamente hay mañas. Entonces, esas evaluaciones se tienen que hacer en vivo para evitar estos chanchullos. Hasta en eso fallamos, ¿no? Entonces,
de vivir estas experiencias que son cotidianas. Nosotros con el despacho tenemos 40 años, entonces imagínate todo lo que he vivido en capacitación presencial primero y ahora en capacitación en línea, que ha ido creciendo de manera impresionante. Eso me hizo pensar que yo podía pedirle a algunos de mis compañeros, colaboradores, que me hicieran favor de acopiarme cierta información relacionada todo con casos fallidos. Ahora, en ningún momento menciono nada de ninguna empresa de mis clientes, por los famosos contratos de confidencialidad. Pero esto me llevó a ampliarlo a periódicos, a televisión, a revistas y desde luego a investigaciones formales, profesionales. Afortunadamente, para todo existe una referencia que se puede acudir al oráculo del siglo XXI, a Google. Y entonces tú pones ahí y aquello que fui acopiando en los periódicos, en las revistas, tiene su fuente en Internet. Y esto me ayudó a precisar. Por eso es que tengo muchos casos a nivel personal y familiar, muchos casos a nivel de asociaciones, clubes y toda la cosa, muchos casos de deportistas que me maravillan porque el esfuerzo que hacen para llegar a la cúspide es impresionante, pero dejan tanta energía allí que cuando llegan a la hamaca de la prosperidad se duermen en sus laureles y se desparraman y caen al foso de los cocodrilos y ahí se los acaban. Da mucha pena que esos grandes deportistas o incluso grandes escritores, por ejemplo, ¿por qué no mencionar el caso de nuestro queridísimo Octavio Paz y José Luis Cuevas, que los admiramos, que son extraordinarios, sin duda alguna, pero acabaron odiados por su esposa y sus hijas? Entonces yo creo que un líder tiene que cuidar todos los aspectos. Es cierto que logra el éxito concentrándose en algo, fijándose meta, teniendo aspiraciones, sin duda eso es innegable, pero no descuidar el otro aspecto, porque la calidad de vida finalmente pues está compuesta por todo lo que te rodea, ¿no? Oye, qué interesante eso, Alfredo, porque también hace rato que platicamos con Santiago lo traía a la mesa, ¿no? O sea, de lo importante que es lo importante que es que seas realmente congruente con lo que estás predicando a nivel de la organización, por ejemplo, ¿no? O sea, si eres jefe o si eres un líder más bien dentro de una organización, pues que te comportes en consonancia en la vida personal, porque al final la gente se da cuenta de todo. Sí. Y tiene un costo. Se refleja, se refleja. Ahora, la verdad, el intelectual que está dedicado a un propósito se concentra tanto que por eso tiene éxito y descuida lo demás. Se vuelve una especie de visión de túnel. Todo lo que hace y ve es porque está en esa visión, en ese propósito. Por eso llegan a ser grandes. Una gente grandiosa no es que carezca de defectos, los tiene, pero es grande porque se concentró en algo y les damos toda nuestra admiración, sea un Pablo Neruda o sea un Winston Churchill. Pero lo demás alrededor de ellos, con toda franqueza, cuando ha pasado el tiempo nos enteramos de todo lo negativo que hubo, ¿no? Entonces no somos seres completos. Entonces por ahí empieza a filtrarse esto del liderazgo fallido y es por eso que me concentré en todos esos aspectos negativos. Alfredo, vamos a ir un pequeño corte, pero ya regresando nos cuentas un poco acerca de esto de lo que nos cuentas de la hamaca de los deportistas en donde de repente se instalan y creo que nos pasa muy a menudo en el fútbol mexicano y en algunas cositas por aquí. ¿Te parece bien que regresando nos cuentes? Gusto. Amigos, no se vayan, estamos platicando con Alfredo Esponda acerca de su libro Liderazgo Fallido. Take it in, I'm gonna taste every flavor.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ya regresamos a Desde los Libros. Estamos platicando en este segundo bloque con Alfredo Esponda, que nos viene a hablar de su libro Liderazgo Fallido. Y bueno, nos fuimos al corte con la promesa de hablar de esto de los deportistas, Alfredo, de que de repente se duermen en la hamaca de la prosperidad. Sí, es de la prosperidad. Así es. Y luego, ¿cómo se bajan de esa hamaca? Luego con un golpazo bastante fuerte, ¿no? Mira, me encanta el caso de el más grande boxeador mexicano de toda la historia, que es Julio César Chávez. Supercampeón, estableciendo récords, defensa, llenando el Estadio Azteca y teniendo más de 108,000 asistentes para ver una pelea, que es caso único, la verdad. Entonces, ¿cómo es que llegando a ese punto llega la hamaca de la prosperidad? Y pues el vino, las mujeres y las drogas lo tumbaron y cayó al foso de los cocodrilos. Gracias a esa fuerza de voluntad de este admirable deportista, salió adelante. Hoy es un gran comunicador en peleas de box. A mí personalmente me parece que tiene carisma, hace comentarios muy inteligentes y salió de ese foso de los cocodrilos. Muchos se quedan ahí y da tristeza. Entonces, y lo mismo en el libro platico el caso de equipos deportivos como el Atlante, como el mismo River Plate en Argentina, o la Juventus en Italia, que por amañar partidos lo mandaron hasta tercera división y sin embargo hoy está otra vez en la cúspide, ¿verdad? Y todo se debió a que el director técnico que tenía empezó a encontrar la manera de amañar partidos hasta que cambiaron a todo el comité, pero el costo fue elevadísimo. Siempre pasa así, pero no solo en los equipos deportivos. Un buen ejemplo para mí es el de la FIFA, porque con Joseph Blatter, la FIFA tenía y tiene absolutamente todos aquellos elementos que decimos que debe tener una organización excelente. Su balance scorecard, su gobernanza corporativa bien diseñada, el equilibrio de poderes con un área de auditoría fiscal. Entonces dices, bueno, ¿y por qué falló? Ese es mi argumento. El líder que tiene el poder
puede quebrarte una institución. Cuando dices, por ejemplo, el caso de Estados Unidos con Donald Trump, dicen, las instituciones americanas son tan fuertes que van a tumbar a Donald Trump. Bueno, ahí lo estamos viendo. Él está destruyendo esas aparentemente instituciones fuertes, pero ya cambió a 2 ministros de la Corte Suprema, ya se llama Corte Suprema, ya cambió a 2 y va a tener posibilidad de cambiar al tercero, y a partir de ahí tiene una mayoría absoluta en la Corte Suprema. Necesita sostener el predominio en la Cámara de Representantes y con eso él está haciendo lo que quiere y no lo pueden quitar. Y la verdad, los mismos americanos pensantes están en contra de él. Las grandes cadenas de televisión están en contra de él, excepto su gran compadre, que es Rupert Murdoch, de Fox, que lo defiende y que siempre lo tiene. Y desde luego, él ha querido terminar con la prensa y todo es a través de tuitazos. Entonces, un líder que está en la cúspide comienza a cometer errores que lo pueden tumbar y le pueden ocasionar problemas, como le pasó a Richard Nixon allá, ¿no? Y aquí en México nosotros vimos... Tenemos muchos ejemplos aquí también, ¿verdad? Ahí en el libro, la verdad, todos los presidentes, paso sexenio tras sexenio, y por ejemplo, a mí me recuerda mucho el caso de José López Portillo, que a partir de que sale de la Madrid destapado, pues él empieza a perder protagonismo. Nadie lo entrevista, ya no sale en televisión y se empieza a sentir. Entonces, en su informe presidencial, el 1 de septiembre da un golpe que lo vuelve a restituir como el papel protagónico. ¿Cuál fue ese golpe? Nacionalizar la banca. Y mira el daño que le ocasionó a la economía nacional y a una gran cantidad de ciudadanos que tenían sus ahorritos. Empezaron los mexdólares y una serie de descomposiciones que nos costó 10 años enderezar la economía. Con De la Madrid vivimos la inflación más alta, hasta el 140% de inflación. Entonces, hay que tomar en cuenta el gran daño que hace un líder fallido. Ahora, del error también se aprende. Nosotros estamos aprendiendo del error. ¿Estamos eligiendo a líderes que realmente nos resuelven los problemas o los que son encantadores de serpientes? Claro. A los que nos cuentan un cuento bello, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que yo pongo énfasis es que México pues no tiene la exclusividad en todas estas cosas. Sí, de hecho pones una palabra altisonante. Pues sí, pero no tenemos la exclusividad para eso. Sí, sí, y entonces tengo un capítulo de lo que sucede en Argentina, en Israel, en Francia, en Italia y desde luego aquí en Guatemala, en Ecuador, en Perú, en todos estos países. La verdad, el liderazgo fallido está en todas partes. Y yo invito a las personas que nos están viendo y escuchando que abran el periódico del día de hoy o el de mañana y van a encontrar por lo menos 15 o 20 casos de liderazgo fallido, ya sea de su delegación, ya sea de la Ciudad de México o a nivel nacional, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso me interesó el liderazgo fallido, porque son demasiadas las fallas. Y la verdad también lo siento como frustración profesional. Yo me dedico a la capacitación desde 1972. ¿Te imaginas tanto que hemos trabajado en eso y sentir que las evidencias de algo bien hecho no están ahí, sino al contrario? Aprenden, pero una vez que llegan, aprenden a apropiarse de lo que no les corresponde, hacen mañas, le encuentran el modo y terminan ricos, terminan millonarios. Ahora, el sistema tiene la culpa, porque como economista, los colegas de mi generación, los veo ahorita y el sistema no premia a los que se portaron bien. Esas pensiones que les dan, les quitan todos los derivados que pudieron haberles dado en su momento y les dejan solamente el salario. Entonces no es justo que alguien que fue director general de un área muy importante, que trabajó bien, resulta que tiene ahí un ingreso de 18, 19 mil pesos. Es trágico. El sistema no premia el buen comportamiento. De allí que el líder abusado y abusivo se sienta y dice, ¿y ahora qué hago? Para mí. Sí, y se olvidan de los compromisos que los llevaron. Y cuando están como candidatos, ofrecen las perlas de la Virgen.
y la gente pues no queda más remedio que creer. Un factor muy importante del liderazgo, que lo estamos viendo y lo acabamos de ver en las pasadas elecciones, es la importancia de la credibilidad. De acuerdo. Tenemos 2 candidatos perdedores de altísima capacidad profesional, de altísima capacidad intelectual, bien preparados, que merecían ganar, pero la credibilidad no era culpa de ellos, era lo que representaban. Entonces, puedes tener mucha capacidad, puedes hacer los mejores discursos, después de los estudios, hacer las mejores promesas para salvar a la patria, pero no te creen. Y no te creen ya no por culpa tuya, sino por lo que traes detrás, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Entonces, el liderazgo fallido tiene mucho que ver con los antecedentes, con la credibilidad. Para mí, ser líder son 4 grandes ingredientes. Uno es esa credibilidad que te va a hacer. Otro es la capacidad de proponer algo interesante. Otro es la capacidad de generar compromiso. Y por otro, pues la realización. De manera que si tú tienes esos 4 ingredientes, puedes ser un gran líder. Y esto toma tiempo para desarrollar, pero alguien que está interesado en ser un gran líder tiene que prepararse. Cuando ya está en el puesto, ya es tarde. Ya no hay tiempo para nada. Los puestos de alta dirección están altamente comprometidos. Tienen que dedicarse a las relaciones públicas, a hacer contactos, a tener comidas, desayunos, a seguir armando el equipo de su empresa o de su institución, si son del sector público, para conseguir el máximo de resultados. Solitos no van a poder. Y entonces se allegan de compadres, de gente que tengan confianza, pero no tienen capacidad, no han sido desarrollados. Y este es uno de los problemas de liderazgo fallido. Bueno, pues, Alfredo, se nos va el tiempo, pero quiero agradecerte mucho por haber estado en Desde los Libros. Amigos, los invito a leer Liderazgo Fallido de Alfredo Esponda. Lo pueden encontrar. ¿En dónde lo encuentran, Alfredo? En el sótano, en Gandhi y librerías de prestigio, así me dijo la editorial Granica. Excelente. Además está, por supuesto, en línea, en Amazon, y está en granicaeditor.com. O sea que si quieren ver casos de liderazgo fallido, pero también la propuesta y las recomendaciones para evitar que falle el liderazgo, pues entonces este libro es una excelente opción. Muchas gracias por haber estado aquí, Alfredo. Un gusto platicar contigo. Maru, mucho éxito con el libro. Y amigos, pues ya dejamos hoy 2 excelentes propuestas acerca del liderazgo para todos ustedes. Entonces, de verdad, es de Santiago Beorlegui, Ser Líder, y Liderazgo Fallido de Alfredo Esponda, de Ediciones Granica. Muchísimas gracias a la editorial por hacernos llegar estas 2 excelentes propuestas. Y pues ahora a leer para ser buenos líderes. Y nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Yo soy Maru Rodríguez y les mando un gran abrazo. Hasta pronto.